Alabado sea Jesucristo. Alabado, bendecido, adorado y mucho, 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 muy amado. El Señor nos ama de una manera incomprensible para todos nosotros. Es desbordante su amor y nosotros debemos de responder a ese amor con amor, sin miedo. Me decía Pipe, diles que no tengan miedo. No tengan miedo, el Señor está cerca y debemos de estar alegres en el Señor. ¿Cómo es tu actitud el día de hoy y todos los días? Por la mañana, vamos a suponer, ¿no? Te levantas y hace mucho calor. ¿Estás diciendo, este calor que hace? O dices, qué rico calorcito, voy a echarme una nieve. ¿Cómo está tu actitud? Cuando vas en el tráfico y hay mucho tráfico, ¿empiezas a renegar o aprovechas para cantar una cancioncita, para hablar con el Señor? ¿Qué sé yo? Cuando tienes a Jesús en la mente, está todo, en todo está Jesús, ¿sí? Lo que es gris lo vas a ver brilloso, lo que es brilloso lo vas a ver deslumbrante. Es un gran consejo, te lo digo por experiencia. Solo Jesús es el camino. Le dijo el Señor a Moisés y luego Moisés le dijo a Josué, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Solo Jesús es camino, verdad y vida. Y ahí está la felicidad y la alegría. Nada más ahí. Y qué bueno que esté con nosotros y que nos ame. Estamos felices y muy contentos con la buena noticia de que el próximo viaje a Tierra Santa ya está programado. Va a ser para el día 22 de marzo a la salida. Ya tienen 50 personas, ¿verdad, Pepe? 50 personas, caben otras 40, entonces para que se apuren. Va a ir Pepito, ya saben, a Tierra Santa, todas sus llamadas, aquí está al revés, ¿verdad? Estoy enseñando las letras, hombre. Todas las llamadas van a Tierra Santa, pero en esta ocasión, de manera particular, y aquí lo vemos, Pepito va a ir a Fátima, y va a ir a Lourdes, a los lugares de apariciones marianas, empezando con la Santísima Virgen de Guadalupe. Claro que qué belleza. Te voy a platicar una anécdota rápido. Una vez estaba yo en la Ciudad de México llorando, Pepe, de rodillas, y decía, por favor, en la Basílica de Guadalupe, permíteme ir a un lugar de tus apariciones, mamita María, hasta que me di cuenta que estaba en Guadalupe. No, pues es que soy bien maninchista. Y en la principal. En la principal de todas, entonces me dio risa. Yo espero que la Virgen también le haya dado risa de mi burrada, ¿verdad? Bueno, la tenemos aquí. Va a ir Pepe y ahí también se va a llevar las llamadas, las va a llevar con la Virgencita de Fátima. Él les dirá más adelante a un lugar muy especial, así que empiecen las llamadas. Claro que tenemos regalos. Tenemos este libro que del Padre Lugo, que bueno, es el romance, ¿no? El más bello canto. Está basado, sí, en el Cantar de los Cantares, es un libro sapiensal de la Biblia, pero es una belleza, es la relación de Dios con su iglesia o del marido con la esposa. Es muy profundo, es poético y el Padre lo sabe mostrar muy bien. Además, también traigo otros dos libros. Este que es de vida para vivirlo, que son muy prácticos, basado en los libros sapiensales de la Biblia, ahí está, así se ve mejor. Y este que bueno, es básico, Introducción a la Biblia del Padre Fernando Lugo. Mucha gente dice, oye, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pues no la entiendes porque no la lees, ¿verdad? Entonces, esto te va a indicar el camino correcto que debes de seguir. Oigan, conocí a un niño maravilloso, Carol se llama, es un niñito de 5 años, ya hizo su primera comunión, Pepe ya lo conoce, un santito. Besote a ese chiquillo, a su mamá, Gloria, a su papá Jesús, que Dios me los bendiga muchísimo. Y estamos ya listos, ahora sí, en un ambiente de oración, un ambiente de paz y de muchísima alegría, porque vamos a ver la derrota definitiva del mal. Apocalipsis capítulo 20. Tomen sus cuadernos, abran su Biblia, invoquen al Espíritu Santo y listos. Con nosotros, ya saben, el maestro Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico y coordinador académico y muy querido por todos nosotros. Pepe, bienvenido. Gracias, Óscar. Y bueno, listos. Vayan pues por todo eso y regresamos en un momentito. Qué bueno que estamos con nosotros, no tengan miedo, que estamos con nosotros, hoy lo que dije. ¡Oh! Qué bueno que están con nosotros y nosotros con ustedes, eso quise decir. Nomás que se me agolpan los pensamientos. No tengan miedo, el Señor está cerca, regresamos. Muy bien, estamos en Apocalipsis 20. Como ustedes ven, estamos ya en la etapa final del libro de las revelaciones, o mejor dicho aún, el libro del consuelo y de la esperanza cristiana. Y hoy, bien, hemos ya mencionado un tema maravilloso, la derrota definitiva del mal. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que conocemos anticipadamente el fin de la historia, y el final es glorioso, el triunfo de Cristo y de su iglesia. Escuchemos lo que dice Apocalipsis 20. Y vi un ángel, describe Juan en la visión, que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo
y una gran cadena. Apresó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró y selló, para que no pudiera seducir más a las naciones hasta que hayan pasados los 1000 años. Pasados los 1000 años, tendrá libertad por breve tiempo. Aquí estamos obligados a detenernos y entender que en la Biblia las cifras no tienen un valor matemático ni numérico. Esto es importantísimo captarlo desde un principio. Repito, las cifras en el Apocalipsis no tienen un valor matemático. Estamos hablando aquí de la cifra 1000. Si ustedes recuerdan nuestros primeros programas, cuando vimos la introducción al Apocalipsis y el esquema, hablábamos de la numerología bíblica como una de las claves de interpretación para descifrar el mensaje y comprender su significado. Pues bien, dentro de esa numerología que encontramos en el Apocalipsis, aparece muchas veces el 1000. Y en aquella ocasión, hoy lo recordaremos, el 1000 representa o significa la cifra de la historia de nuestra salvación. Como ven, no tiene un valor matemático ni numérico, sino simbólico. Es decir, para comprender mejor lo que San Juan, o mejor dicho, el Señor Jesús nos revela a través de San Juan en el Apocalipsis, es esta la idea. Vamos a tirar, y ustedes haciendo su apunte en casa, una línea de tiempo histórica. Ustedes pueden colocar en casa su libreta horizontal como la pizarra para que hagamos un esquema que nos va a ayudar a entender. La historia se parte en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Para marcar esto, vamos a colocar aquí la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el momento de nuestra redención, la cruz de nuestra salvación. Estamos en Cristo. Es decir, vamos a colocar acá Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos las dos alianzas, los dos testamentos. Y vamos a marcar aquí una etapa, y esta etapa la vamos a llamar la creación. La creación. Y con la creación estamos con Adán y Eva en el paraíso. Ahora, nosotros hemos conocido por el Antiguo Testamento toda esta etapa hasta Jesucristo y 2000 años de cristianismo. Vamos a marcar gráficamente, vamos a suponer que aquí está el tiempo que estamos viviendo hoy. Y vamos a poner aquí 2013. Estamos en el presente. Y de aquí, de Cristo, a este momento llevamos 2 milenios. Pero desde la creación, bíblicamente, llevamos 6 milenios, más del tiempo que Dios quiera añadir a la historia. Pero nosotros estamos escuchando una expresión que revela Apocalipsis y todo esto hasta llegar a Jesús, y continúa la historia de la redención desde la creación hasta el tiempo que estamos viviendo y lo que vendrá. Es decir, vamos a poner en el otro extremo, como pusimos la creación, aquí vamos a poner la parusía. ¿Y cuándo tendrá lugar la parusía?
Atención, nadie lo sabe. Por eso colocamos aquí un signo de interrogación. No sabemos. Puede ser mañana mismo. Puede ser en 1000 años. Puede ser en 5000 años. Solo Dios conoce el tiempo. Ahora no nos preocupamos por esto. Vamos a entender la cifra 1000 y su significado. Estamos en el 2013, pero la historia deberá continuar hasta ese momento glorioso cuando el Señor retorne a juzgar a vivos y muertos. Pues bien, desde la creación hasta la parusía, según el Apocalipsis, aquí encontramos 1, 2, 3, 1000 años. Desde Adán y Eva hasta el juicio final, 1000 años. ¿Qué significa eso? Que el número 1000 es la cifra de la historia de la salvación. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Cristo. No podemos entenderlo literalmente porque caemos en la trampa del milenarismo. Como muchos se han equivocado y afirmaban que en el año 1000 el mundo se acabaría y pasó el 1000. Y luego cuando estábamos en las vísperas del año 2000 perjuraban que el mundo se acabaría en el año 2000 porque se cumplía un milenio y tampoco. Y así los hombres han inventado historias falsas por entender la cifra 1000 apocalíptica literalmente. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que la cifra 1000 es la historia de la salvación. Desde la creación del mundo en el Antiguo Testamento hasta la parusía. Pero también desde la creación, vamos a marcar aquí, hasta Jesucristo, como no tiene un valor matemático, entonces también aquí podemos decir que son 1000 años. ¿Sí? Y de Jesús al 2013, 1000 años. Y del 2013 a la parusía, 1000 años. Es relativo. Entonces, es toda la cifra en general. 1000 años no tiene valor matemático. Por eso, escuchemos de nuevo lo que hemos leído en el versículo 2. Dice que el ángel del Señor apresó al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. ¿A partir de qué momento el arcángel San Miguel encadenó a Satanás? Porque muchos estudiosos de la Biblia ven en ese ángel poderoso al arcángel San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, que nos llama la atención que dice que lleva una cadena y con esa cadena apresó a Satanás, la antigua serpiente. Pero ¿qué es esa cadena? Tiene dos significados. Primero, esa cadena representa la misma maldad y el pecado de Satán, entendiendo que la maldad encierra, encadena su propio castigo del que lo perpetúa. Es decir, tú eres atado a tu pecado y tu pecado te ata. Entonces, el maligno, con toda la maldad que ha desbocado en el mundo, esa misma maldad se le revierte y lo termina atando y encadenando. Como acabamos de ver esa bella imagen de San Miguel de Arcángel pisando la cabeza del dragón infernal que queda atado, es decir, atado en sus propias trampas y seducciones, porque el mal encierra su propio castigo, es decir, el mal se nos puede revertir. Y esa cadena tiene otro significado. Algunos que van por la línea mariológica, algunos teólogos maristas que estudian la escritura desde la óptica, desde el corazón de María y descubren los pasajes mariológicos, dicen que también probablemente esa cadena que ata al demonio es el Santo Rosario.
Entonces quédate con las dos interpretaciones. Ciertamente es el mal que ata, pero también es el rosario que ata al maligno para que no siga seduciendo a los hijos de Dios. Y enseguida encontramos el problema de la cifra 1000, porque dice el verso 2, y lo encadenó por 1000 años. Pero, ¿qué entender cuando Apocalipsis dice que San Miguel encadena a Satanás por 1000 años? ¿A partir de qué entonces? Cuando viene nuestro Señor Jesús y entrega su vida mediante su pasión, mediante su muerte y mediante el poder de su resurrección, Cristo vence no solo al pecado, vence a Satanás, vence al pecado, vence a la muerte y vence al mundo. Entonces, cuando Cristo en su pasión muere y resucita, el maligno queda encadenado por San Miguel Arcángel. Entonces aquí vamos a marcar el maligno en todo este periodo, ¿sí?, hasta antes de la llegada de Cristo en la parucía. Vamos a marcar aquí otra división. Y vamos a dejar un tiempo libre, porque en esta etapa el maligno será desencadenado. Pero durante este periodo que ha transcurrido de 2000 años, que en sentido Apocalipsis son 1000 años en términos relativos, aquí el diablo está encadenado. Vamos a poner Satán encadenado. ¿Quién lo encadenó? El instrumento fue San Miguel, pero el autor de esas cadenas que lo ataron durante 1000 años fue nuestro Señor Jesucristo, cuando con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre nos salva y ata al demonio. Instituye el Señor la iglesia y nos da los sacramentos. Y llevamos 2000 años de iglesia, 2000 años de Eucaristía, 2000 años de bautismo, de sacramentos, 2000 años de cristianismo. Entonces el diablo, desde Cristo hasta este momento presente que estamos viviendo, está encadenado. ¿Sí? Ya sé lo que están pensando. Y a todos nos asalta esa misma pregunta. Igual, lo mismo que estás pensando. ¿Te parece extraño que yo diga que está encadenado? A mí también me parece extraño, pero vamos a explicar. ¿Qué entender cuando dice Apocalipsis que está encadenado? Esa frase como que no la puedes digerir porque miras a tu alrededor y ves tantas guerras, tanta corrupción, droga, secuestros, actos vandálicos, ves tantos robos, suicidios, homicidios, abusos, asesinatos por todos lados, y dices, ¿cómo que el demonio está encadenado si estamos viendo un mundo que se hunde en el pecado? Así es, el demonio está encadenado. Pero lo que tú debes entender es esto: Cristo lo encadenó por ti y por mí. Y con los sacramentos y la Eucaristía y el bautismo y todas las gracias que nos da y su misma palabra, Cristo lo ha encadenado. Pero el único que tiene poder para desencadenarlo eres tú mismo. Es ahí donde estamos fallando. Él lo encadena y nosotros lo soltamos. ¿Y qué es lo que hace que el demonio quede desencadenado? Tu pecado. Y el pecado que más le favorece al demonio para quedar desencadenado y hacer maldades para confundir y perder a los hijos del reino, escúchenlo bien, es el aborto. El pecado del aborto provocado es lo que le da más poder y fuerza al demonio para quedar desatado y desencadenado. Por eso él
parece que en el mundo entero se ha empeñado en no solamente asesinar a los hijos en el vientre de las madres, sino hacer que esa práctica abominable sea autorizada y legal en todas las naciones para hacer de las suyas y perder las almas. Pongan atención a lo que estamos diciendo. Es tu pecado lo que le da libertad al demonio. Pero si tú te mantienes en la gracia, viviendo tu bautismo, consciente de que eres templo vivo del Espíritu Santo, y te transformas en un alma eucarística, y haces tu lección divina, y tienes un fuerte apostolado, ya sea en tu parroquia, o en algún movimiento, o en alguna orden, o en un campo de misión donde el Espíritu Santo te ha puesto, y si tú te mantienes fieles a tus valores, a tus principios, a tu fe, si tú te mantienes firme a la enseñanza de la palabra, del catecismo, y estás bajo la obediencia del Papa, de tus obispos, de tu párroco o tu director espiritual, el maligno no puede hacerte ningún daño. Porque para ti que mantienes la gracia, está encadenado. Para quienes está suelto, para aquellos que no se cansan de perpetuar el mal y se gozan y se jactan en él, sin darse cuenta que van en un camino de perdición. Pero hasta este momento dice que está atado, porque Cristo lo ata y lo dice en el Evangelio. Él vino a atar al fuerte. Entonces, no lo desates. Porque el maligno no te puede tocar ni hacer daño, a no ser que tú se lo permitas. Ahí está la clave. Volvamos al texto. Dice que ese ángel lo arrojó al abismo y cerró. Pero ¿quién tiene la llave para abrir y cerrar? Tú mismo. Va a depender de ti. Y selló la entrada para que no pueda seducir más a las naciones hasta que hayan pasados los 1000 años. Pasados los 1000 años tendrá libertad. Atención, pero por breve tiempo. ¿Cuándo será eso? En un tiempo que Dios tiene ya fijado desde la eternidad, antes de la parucía, hemos marcado este tiempo. ¿Sí? Y vamos a escribir aquí, y lo vamos a poner con rojo, para no olvidarlo. Vamos a poner aquí, Satán desencadenado. Solo en ese breve tiempo, que no podemos fijar fechas, ni marcar una cronología exacta, es el tiempo de Dios. Él lo va a permitir por designio de su voluntad, porque será una prueba especial a la que sean sometidos los hijos del reino, que vivirán ya en el reino de su voluntad santísima, perfecta y adorable. Entonces vendrá ese tiempo. Vamos entendiendo las etapas para que estemos alerta, y en este tiempo está encadenado, pero vendrá un día en que quedará desencadenado. Pero no tenemos miedo. Ya lo dice la palabra, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor está junto a ti, cual gigante poderoso. Por eso no tengas miedo. Quédense con esto, hagan su esquema en su libreta y luego regresamos para irlo completando. Bien, ya regresamos. Quiero hacer una acotación, me dice Pepe que la haga. Él se refiere a 1000 años, no como algo cronológico, no como nosotros lo conocemos. Y pueden ustedes pensar, ¿y de dónde saca esa apreciación? Evidentemente, bueno, hay exégetas, maestros de Biblia, hay padres de la iglesia, pero también lo dice la palabra, fíjense nada más. Estamos acá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8. Está en la palabra de Dios y dice: una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar, que un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. Así de claro. Y todavía hay un salmo, no me acuerdo el salmo, pero dice: 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Nada se dice el tanteón del aventón.
Que quede muy claro. Todo está sustentado en la palabra. Gracias. Continuamos contigo, Pepe. Sí, ahí tenemos una gran revelación del primer papa. Pedro, en su carta, dice claramente que 1000 años son para el Señor como un día, y un día como 1000 años. Entonces, Él no tiene prisa, Pues no. porque Él no entra en el tiempo que nosotros vivimos. Él es el Señor del tiempo, pero Él está en la eternidad. Entonces decimos, llevamos 2000 años de cristianismo, 2 días. ¿Sí? Porque si 1000 años es un día para el Señor, como un abrir y cerrar de ojos, entonces el Señor no tiene prisa, porque para Él 2000 años son 2 días. Entonces el Señor va llevando los hilos de la historia con su sabiduría y Él sabe el momento de hacer que las cosas sucedan según su plan, su designio perfecto y su voluntad. Ahora, entonces hemos escuchado en el Apocalipsis que dice que pasados los 1000 años de que fue atado por Cristo, hasta antes de la parucía será desencadenado. Aquí hay muchísimas opiniones divididas. Algunos dicen que todavía no ha llegado ese tiempo, que vamos hacia allá. Mas sin embargo, otros dicen que ya es ese tiempo que estamos viviendo. Mas sin embargo, no porque sea en el esquema, se vea como un tiempo breve, no es así. Esto puede ser otros 1000 años o 5000 años cronológicamente hablando. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero eso no es lo que nos debe distraer, sino más bien la palabra nos dice esto no para infundirnos miedo, sino para estar en vela. Y si estamos dentro de ese tiempo o fuera de ese tiempo, no importa, porque el Señor está con nosotros y es el año de la fe y tenemos que conservarla y vigorizarla. Y no debemos entretenernos y hacer un momento de mosaico o de ajedrez o de rompecabezas para fijar las fechas con precisión. No, ese no es el mensaje del Apocalipsis. Simplemente nos coloca en la historia y lo importante es que Cristo ha vencido y con Él somos vencedores. Y si nos toca vivir dentro de este tiempo, bendito sea Dios. Si Él quiso que naciéramos en este tiempo, es porque era nuestro tiempo y estamos preparados para ello. Y si el Señor quiso que naciéramos en este otro tiempo, también estaremos preparados para enfrentar lo que nos venga. Y esa es la confianza que tenemos en la providencia divina. Por eso no debemos discutir, ni entretenernos, ni pelear que si es más allá o más acá, o que ya o que no. Dejemos eso en las manos del Padre. Porque enseguida viene un mensaje bello. Y dice el versículo 4, que Juan va describiendo la visión: después vi unos tronos, y a los que se sentaron en ellos se les dio poder para juzgar. Y vi a los que habían sido degollados, es decir, martirizados, a todos los mártires. A los mártires por haber dado testimonio de Jesús y por anunciar valientemente la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no se habían dejado marcar ni en su frente ni en sus manos. Atención aquí, todos ellos, los que en este periodo de años se han mantenido fieles a Cristo, sin dejarse seducir por la bestia, ni adorando su imagen, ni al estado totalitarista, ni al anticristo, ni al dragón de color rojo, sino que lo han hecho a un lado en sus vidas y han continuado su carrera apostólica. Vean lo que dice Apocalipsis. Todos ellos revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez aparece la cifra 1000. Si la tomamos en sentido literal, entonces llegaríamos a esta conclusión. Quiere decir que cuando se completaron los 1000 años, literalmente, si estamos en el 2013, sería aquí. Entonces quiere decir que todos los que vinieron de Cristo aquí, reinaron con Cristo 1000 años. Y después de que pasaron los 1000 años, ya no. Eso es
inconcebible. Y entonces todos los que nacieron en este periodo ya quedaron fuera del reinado de Cristo. Ven, esto no se puede comprender literalmente. No estamos, repito, ante una cifra numérica o matemática. 1000 es la cifra de la historia de nuestra salvación. Eso es 1000. Es decir, vamos a ponerlo aquí con azul. Todo esto, desde la creación, es la historia de nuestra salvación. Eso es el 1000, que abarca todas las etapas de las generaciones humanas. Pero cuando San Juan dice, los que no adoraron la bestia y se mantuvieron fieles a Cristo, reinaron con él 1000 años. Es decir, siempre, ahora y siempre. Y si tu conversión es ahora en el 2013, tú ya también eres partícipe de ese reinado y reinarás con Cristo para siempre. Porque la cifra de la historia de la salvación no termina en la parucía. Comienza aquí, pero se prolonga hasta la eternidad. Entonces tu triunfo y tu reinado de Cristo te acompañará eternamente, es decir, 1000 años. ¿Ya estamos comprendiendo el lenguaje apocalíptico? Entonces reinaremos con Cristo 1000 años, y esos 1000 años se perpetuarán hasta la eternidad. Y dice enseguida, esos que se mantuvieron fieles y no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni al dragón, ni recibieron en su frente, ni en sus manos el sello del mal, ellos reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta pasados los 1000 años. Esto es interesantísimo en el Apocalipsis. Los que no adoraron la imagen de la bestia, ni a la antitrinidad satánica, ni se dejaron marcar ni en su frente ni en sus manos por el sello de la bestia, reinarán con Cristo 1000 años, es decir, eternamente. Pero detengámonos un instante a meditar a qué sello o marca se refiere el Apocalipsis cuando dice aquellos que se han dejado marcar en su frente y en sus manos con el sello de la bestia. ¿A qué sello se refiere? El sello que la antitrinidad satánica quiere implantar en tu frente y en tu mano derecha significa lo siguiente: que pienses y actúes como la bestia. Repito, que pienses y actúes como la bestia. Ese es el sello. Es decir, que comulgues con la filosofía de la bestia, que comulgues y tengas la forma de pensar de la bestia, del reino del anticristo. Es decir, que todo lo que tú concibes y piensas, dices, y lo que piensas y dices, haces. ¿Por qué en la frente y en las manos? En la frente, tus pensamientos, tu alma, con las 3 potencias de tu alma: inteligencia, voluntad y memoria. Si el demonio toma el control de tu inteligencia, de tu voluntad y de tu memoria, entonces piensas como la bestia. Y en consecuencia, recibirás la marca en tu mano derecha. Porque en la Biblia, las manos que crean, que trabajan, que producen, que hacen, representan nuestras obras. Entonces, cuando dice el texto apocalíptico, aquellos que no se dejaron marcar, influenciar, seducir, manipular por la doctrina luciferiana de la bestia, que la rechazaron
y que no dejaron contaminarse las potencias de su alma y que las conservaron en orden a Dios, en armonía, sus obras serán las obras de Cristo. El Señor también nos ha sellado en la frente y en la mano, es decir, con el sello indeleble que nos llevará por toda la eternidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ordena nuestra alma, la purifica, la ilumina y ordena tu inteligencia, tu voluntad y tu memoria, y las funde con la inteligencia, la voluntad y la memoria de Cristo. Entonces hace de ti otro Cristo en cuanto a criatura es posible. Y una vez que el Espíritu Santo ordena las tres potencias de tu alma, inteligencia, voluntad y memoria, tus obras serán consecuencia de ello. Entonces, lo que piensas, haces. Y si tú piensas en Cristo, en su reino, en su doctrina, en su palabra, en adorarlo, en evangelizar, entonces tus obras llevarán el sello de tus pensamientos, de tus palabras, porque son inspiradas por el Espíritu Santo. El sello del que habla Apocalipsis de la bestia no es en sentido material, es en sentido espiritual. Es decir, no pienses y no actúes como la bestia. De lo contrario, eso te va a definir como un miembro de ese reino tenebroso. Por eso Apocalipsis dice, todos esos cristianos valientes que no piensan ni actúan como la bestia, porque no se dejaron grabar por los pensamientos y tampoco se dejaron llevar por las obras de la bestia y se mantuvieron fieles, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta pasados los 1000 años. Esta es, atención, la primera resurrección. Estamos hablando de dos tiempos y de dos resurrecciones. Tenemos que ir muy despacio aquí, Oscar. Sí. Es mejor ir muy despacio en este capítulo. Ahora entramos en el tema de la primera resurrección. Y si el Apocalipsis nos habla de una primera resurrección, por lógica hay una segunda. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Ahora, dice el Apocalipsis, esta es la primera resurrección. Bienaventurados los elegidos para tomar parte en esta resurrección primera. No tiene sobre ellos poder la segunda muerte. Hemos escuchado primera resurrección y segunda muerte. Si hay primera resurrección, hay segunda resurrección. Y si hay segunda muerte, hay primera muerte. Vamos a explicarlo con calma todo esto. Primero vamos a atender el término primera resurrección. ¿En qué consiste la primera resurrección? La primera resurrección se refiere, vamos a ponerlo aquí, como un inciso A, y vamos a poner primera resurrección. Estamos, mis queridos hermanos, ante un capítulo complejo, muy complejo de la Sagrada Escritura, pero muy complejo. Por eso he estado muy tranquilo para que ustedes en casa vayan tomando nota y juntos vayamos asimilando, porque no quiero que queden dudas, sino tratar de explicar de una manera muy simple, no exhaustiva, sino muy sencilla, estos conceptos. Una vez que los vayamos desentrañando, todo nos irá quedando claro poco a poco. Entonces vamos a poner primera resurrección y vamos a cambiar de color. Vamos a poner aquí un inciso B y vamos a poner segunda resurrección. Tenemos dos resurrecciones. ¿En qué consiste una y otra? La primera resurrección es igual
¿Qué significa la primera resurrección? La primera resurrección es la del alma. La segunda resurrección la del cuerpo, es decir, la carne. A ver, vamos a borrar ese signo de interrogación para que tengamos espacio suficiente aquí y no nos confunda. La primera resurrección es la del alma. Ponemos aquí un punto y enseguida la explicaremos con textos bíblicos. La segunda resurrección es la de la carne, que tendrá lugar en el juicio final cuando Cristo retorne para juzgar a vivos y muertos. Quédense con esto, porque creo que tenemos que ir a un corte, ¿cierto, muchachos? Mediten aquí y luego volvemos con ustedes. Muy bien, hemos regresado y nos quedamos con estos dos conceptos que son dos realidades. Primera resurrección es la del alma. La segunda resurrección es la del cuerpo, la de la carne, que tendrá lugar en la parucía, al final de los tiempos, en el juicio final. Es lo que proclamamos en el credo. Creo en la resurrección de la carne y que tendrá lugar en el juicio final. Pero no entremos ahorita a este tema. Vayamos primero a definir primera resurrección. Hemos dicho del alma. Estamos hablando de una resurrección espiritual. ¿Qué significa esa resurrección espiritual? Esta comenzó el día de tu bautismo. Ahí comenzó la primera resurrección. La primera resurrección es cuando tú, por un acto de fe, inspirado por el Espíritu Santo, abrazaste la palabra y te convertiste a Cristo. Esa es la primera resurrección y la más importante. La segunda, la de la carne, es consecuencia de la primera. Por eso dice, todos estos que reinaron con Cristo 1000 años participan de la primera resurrección. Es la acogida de la palabra de Dios mediante la fe y la acción del Espíritu Santo. Como cuando San Pablo iba camino de Damasco, el gran perseguidor, y de pronto recibe un golpe de luz, cayó por tierra, atónito. Y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate y entra en la ciudad. Y ciego, permaneció 3 días sin ver, sin comer ni beber. Es un cadáver, está muerto, ha muerto Saulo. Y al 3er día llega Ananías, le impone las manos, recobra la vista, lo saca y le ministra el bautismo. Cuando el hermano Ananías está por bautizar al joven Saulo, Saulo lo mira y le dice, hermano Ananías, ya no me llames más Saulo, porque Saulo ha muerto. Ahora bautízame con el nombre de Pablo, que significa pequeño. Ahí es la resurrección de Pablo. Esa es la verdadera resurrección, el día de nuestro bautismo, el día de nuestra conversión, porque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, dice la palabra, pero Cristo nos volvió a la vida. Atendamos al capítulo 5 del Evangelio de San Juan, que dice, yo les aseguro, en el verso 24, dice Jesús, yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Primera resurrección. ¿Dónde comienza la vida eterna? El día de tu bautismo. ¿Dónde comienza la vida eterna? ¿Dónde comienza la vida del cielo? ¿Dónde comienza la primera resurrección? El día de tu nacimiento a la verdadera vida de hijo de Dios, el día de tu bautismo, primera resurrección. Porque el que cree, dice Cristo, ya tiene vida eterna. Y dice enseguida, no sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Eso es el bautismo. Les aseguro que está llegando la hora
mejor aún, ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y quiénes eran esos muertos? Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, destinados a la condenación eterna. Pero el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del maligno, y con su pasión, muerte y resurrección nos volvió a la vida, nos resucitó a la vida de los hijos de Dios. Primera resurrección, la del alma, el día de nuestra conversión, el día de nuestra salvación, el día de nuestro bautismo. Ahí comienza la primera resurrección. Les aseguro que está llegando la hora, mejor aún, ha llegado ya en que los muertos, que éramos todos nosotros, oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oigan vivirán. Pues así como el Padre tiene poder para dar la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder, y le ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Segunda resurrección. Repito, Juan capítulo 5, versículo 28. No se admiren de lo que les estoy diciendo, dice el Señor, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para condenación. Atención, volvamos a la primera resurrección. ¿Es para todos? Sí, pero no todos la aceptan. Pero la segunda resurrección, la de la carne, es para todos, la acepten o no. Y esta segunda resurrección tendrá lugar en la parusía, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos. Y todos los que han muerto en Cristo o fuera de Cristo, resucitarán en la carne. Y los que están en el cielo, con su alma, están aguardando la resurrección de la carne. Y cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos y se produzca la resurrección de la carne, todos los santos que están en el cielo, su alma se fusionará con su carne. Y este cuerpo corruptible, inmortal, que se desgasta, que se enferma, que se corrompe, hasta hacerse cenizas, milagrosamente resurgirá, y al fusionarse el alma con el cuerpo, se transformará en un cuerpo glorioso como el de Cristo resucitado, en un cuerpo inmortal. El hombre alcanzará un cuerpo luminoso, celestial, en estado de perfección como el de Cristo. Adquirirá las características del cuerpo glorioso, que son las mismas características del cuerpo glorioso de Cristo Jesús resucitado. Eso es lo que nos espera a los que morimos en Cristo Jesús. Pero aquellos que murieron en pecado mortal y los alcanzó la segunda muerte, la condenación eterna, y que sus almas ya arden en el fuego eterno del infierno, también aguardan la resurrección de la carne. Y cuando llegue Cristo a juzgar a vivos y muertos, entonces la carne de los condenados se va a fusionar con su alma para condenación eterna en el infierno. Pero la diferencia entre los del cielo y los del infierno es que los del cielo, cuando el Señor, a la orden dada por el arcángel, se fusione su carne con su cuerpo, se producirá el milagro de un cuerpo glorioso, celestial, perfecto como el de Cristo, para toda la eternidad. Pero los que están en el infierno, al producirse la resurrección de su carne pecadora y putrefacta, y al fusionarse con su alma, no van a adquirir las condiciones de cuerpo glorioso. Serán transformados en demonios putrefactos. Van a alcanzar el estado más deplorable y miserable de un cuerpo que se desintegra,
de un cuerpo que no tiene forma, de un cuerpo fusionado con un alma entenebrecida, sin identidad, porque ese es el reino de Satanás, sin Dios, sin identidad, sin redención, condenados eternamente en la más terrible fealdad, sin identidad, sin forma, sin nada, eternamente en un tormento. Esto es la segunda muerte, esto es el infierno. Esto es el infierno, esto es lo que se llama condenación. Es el infierno, es el Hades, es el Sheol, la segunda muerte, que Dios nos libre de la segunda muerte. Entonces, ¿qué es la primera muerte? La muerte biológica, la muerte natural, para justos y pecadores. ¿Quién se va a librar de esta muerte? Nadie. Justos, santos y mártires la prueban, y también pecadores. Entonces, esta primera muerte es la muerte, vamos a poner aquí, la muerte biológica, la muerte natural. ¿Quién escapará de esta muerte natural? Nadie, todos vamos a morir. No es a esa muerte primera a la que le tenemos que tener miedo, dice el Señor, sino a esta segunda muerte, que es la condenación total, para siempre, eternamente. Entonces la resurrección de la carne, la segunda es para todos, pero con dos grandes diferencias. Para los que murieron en Cristo y fueron redimidos por la primera resurrección, con cuerpo glorioso. Para los condenados, con cuerpo deforme, sin identidad, desnudos, lejos de Dios, perpetuados eternamente en la condenación infernal. Esto es un tema tremendísimo que no podemos terminarlo hoy. Tomen esto como una introducción nada más, porque vamos a continuar y vamos a hacer un resumen y tenemos que apoyar más estas ideas de la Escritura que son en verdad maravillosas, lo que el Señor tiene reservado para los que lo aman. Y quedémonos con este último texto. Vayamos a la carta a los Efesios. Ahora, con el apóstol San Pablo, y habla del mismo tema, capítulo 2, de la carta a los Efesios, versículos 5 y 6. Dice San Pablo, aunque estábamos muertos durante este tiempo, antes de que llegara la resurrección primera, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, porque la consecuencia del pecado es la muerte espiritual, aunque estábamos muertos, nos volvió a la vida nuestro Padre Celestial junto con Cristo, y por pura gracia han sido salvados. Nos resucitó. ¿Cuándo? Primera resurrección en nuestro bautismo, la resurrección del alma. Nos resucitó y nos sentó junto con Cristo Jesús en el cielo. Porque los que viven el sacramento del bautismo, repito, los que lo viven, no los que están bautizados por tradición, pero que no lo hacen eficaz, ni lo viven, esos no. Me refiero a los que están bautizados, primera resurrección en el alma, y al vivir su bautismo, cumplen lo que dice San Pablo, ya gozamos del cielo en esta vida por adelantado. Creo que esto nos llena de esperanza y de luz. Vive tu bautismo, es el año de la fe. Quédense con esto y en otro momento vamos a desentrañar todo el capítulo 20. Pero aquí nos detenemos para continuar con las llamadas y los regalos, pero tenemos que ir a un corte. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Oye, que ¿cuándo va a suceder todo esto? Ahorita lo decía Pepe, y sí, tiene razón. Tú debes vivir como si Cristo fuera a venir, pues ya hoy o mañana, pues es hoy, ¿no? Qué maravilloso. Es apasionante el tema, apasionante. Vamos a seguir en el siguiente programa hablando de este tema para que no nada más para que no haya confusión, sino para que haya un entendimiento total de todo esto y gocemos de la dicha de ser hijos de Dios que va más allá de lo que nos podemos imaginar. Ni ojos han visto, ni oídos han escuchado lo que el Señor nos tiene preparados, dice San Pablo, y dice muy bien. Tenemos llamadas del extranjero, muchísimas gracias. Amparo Martín de New Jersey, muchas gracias por tu llamada. María Chocón, ella es de Guatemala,
nos ayuda mucho su programa, pide por toda su familia y que esperamos que pronto vayas a Venezuela, Pepe. A Venezuela, a Guatemala y a Venezuela también, a toda Latinoamérica, ¿no? Rosa Zúñiga de Houston, Texas, felicita el programa, que les gusta mucho la enseñanza. Muchas gracias. Y Siraí Puente de New Jersey, gracias por tus llamadas. También tenemos muchas llamadas del interior de la República muy interesantes. Bueno, ya saben que por cuestiones de tiempo no puedo mencionar los nombres de todos. Hay muchísimas de la ciudad de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, la zona conurbada, pero vamos a mencionar por lo menos los lugares. ¿Les parece? Muy bien. De Toluca, muchísimas gracias. De Tamaulipas, gracias también por su llamada. De Irapuato, hay unas fresas deliciosas ahí que parecen volcanes de este tamaño en Irapuato, que bueno, qué rico. De Ajijic, Ajijic es hermosísimo, está en la ribera de Chapala. Quien no conozca, debe de conocer porque es hermosísimo. Otra llamada de Ajijic, precisamente por ahí también está Jocotepec, Chapala, San Juan Costalá, hermoso, bellísimo, tienen que conocer. De Nochistlán, Zacatecas, mi papá en paz descanse, nació en Zacatecas. De Puebla, qué chulo es Puebla. De Colorines M, ¿qué viene siendo Colorines M? Debe ser Estado de México, ¿no? Supongo. Colorines, Estado de México, vamos a suponer eso. Pásale, pues que te vean, ya estás dando las llamadas, hombre. De Villa Corona, Jalisco, de Villa Hidalgo, de Puebla, muchísimas, de Texcoco, de Puebla, otra llamada, de Zamora, Michoacán, de San Nicolás de los Garza, eso es en Nuevo León, de San Sebastián del Oeste. San Sebastián del Oeste, déjenme les platico, es un pueblo mágico. Así está nombrado. Tenemos en México muchos pueblos mágicos, porque son pueblos con una magia muy particular. Este es hermosísimo, parece que estás en una película western de esas de vaqueros, en San Sebastián del Oeste. Les recomiendo que vayan a conocerlo. De Jalapa, Veracruz, de Puebla, me llegan acá más llamadas, Guadalajara, Zapopan, les digo, entran muchísimas de aquí de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Bueno, vamos a hacer entonces la rifa, si les parece bien. Son 3 libros que tenemos el día de hoy. Les recuerdo que ya está próximo el viaje a Tierra Santa y que todas sus llamadas se van a Tierra Santa y algunas de ellas también se van a ir ahí con la Virgencita de Fátima a Portugal. Bueno, Pepe les platicará de eso, es hermoso. Introducción a la Biblia, ojo, lo necesitan todos para que aprendamos a vivir y leer la Biblia. Este va a ser para Alma Rosa Romero de Guadalajara. Bueno, vienes por todos los libros que regalamos aquí son escritos por el padre Fernando Lugo. Él es director y fundador del Instituto Bíblico Católico. Le mandamos un gran saludo, gracias por su apoyo. Este libro que también es de él, Vida para Vivirla, aquí lo mostramos. Está basado en los libros sapiensales, Eclesiástico, Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría, Cantar de los Cantares y Salmos. Este se va para, así sin ver, María del Carmen Rodríguez de Guadalajara. ¿Te parece que te lo dejemos aquí en Marevisión? Vienes, visitas a la Virgencita de Zapopan, al Santísimo Sacramento y recoges tu libro. Y este me fascina, me encanta, porque es el canto del amor, es el más bello canto, está basado en el Cantar de los Cantares. Tu matrimonio, léelo con tu esposa, sacerdote, léelo, es Cristo con su iglesia, es bellísimo. Vamos a ver quién se lo va a llevar. Este se lo lleva Susana Gómez de Zapopan. Muy bien, se va para Susana. Bueno, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que estamos en este tema del Apocalipsis. Vienen muy buenas noticias, viene ya la Jerusalén celestial. Todo eso es maravilloso, no se lo pueden perder, ni se lo quieren perder, yo ya lo sé. Bueno, no tengan miedo, el Señor está cerca. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Tan, tan. Muchas gracias, que Dios los bendiga.